Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, Continuando con el curso, nos toca adentrarnos ya a lo que tiene que ver con el movimiento supramoderno. Y la realidad es que hablar de la supramodernidad es un tanto cuanto complicado en términos del origen, términos del sustento teórico que le va a dar forma a este movimiento. En este caso, a diferencia de las otras dos temas, lo que fue el movimiento moderno y lo que fue el movimiento postmoderno, voy a dar inicio platicándoles un poquito acerca de lo que fue este sustento filosófico que le dio forma a la supramodernidad, ¿no? A este contexto filosófico en el que se embebió este movimiento. Y bueno, vamos a darle, ¿no? Eh, ¿Cómo he titulado yo esta parte de la clase? Eh, pues dice así, filosofía como madre de toda emancipación, ¿no? La filosofía como madre de todo cambio, como madre de toda liberación. En términos de la arquitectura, la filosofía, así como el arte, han jugado un papel trascendental. Llegada a la supramodernidad, llegado a esta última parte del siglo XX, la filosofía va a tener un poder importante y una fundamentación en torno a diversos esquemas o diversas formas de hacer arquitectura, ¿no? Y lo vamos a ver así, ¿no? Bueno, para comprender esta parte filosófica tendríamos que dar un breve recorrido en lo que ha sido esta evolución del pensamiento, esta evolución filosófica de la historia del pensamiento, ¿no? Y comenzar con Hegel y Marx, ¿no? Estos grandes pensadores alemanes, en torno a los inicios de la modernidad, que planteaban, ¿no? Que la historia se ha desarrollado, el pensamiento se ha desarrollado de manera dialéctica. ¿A qué nos referimos con esto? Y espero en este sentido ser un tanto claro, ¿no? Porque sí es un poco complicado esta situación. Lo que nos dice Hegel es que, y que más tarde va a retomar Marx, es que el pensamiento se ha desarrollado de esta manera, de una manera dialéctica, de opuestos. La dialéctica precisamente son opuestos. Negro, blanco, bueno, malo, arriba, abajo, adentro, afuera, Dios, el diablo, en fin, toda la evolución de la historia, toda la evolución del pensamiento se ha desarrollado con base en una dialéctica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros le damos una revisión a la historia, nos vamos a dar cuenta que hay momentos donde hay un pensamiento firme y que después se viene abajo en función de un pensamiento opuesto, ¿no? Esta idea de que la historia va desarrollándose con base en ciclos, de que comienza uno, después un opuesto surge, posteriormente el anterior resurge y después el que estaba opuesto. En fin, son una serie de ciclos dialécticos contrarios, ¿no? Y si nosotros le damos una revisión, por ejemplo, por decir una situación al arte, la evolución del arte siempre ha partido o partió siempre de ser un arte sustentado en el sentimiento, en la intuición, ¿no? A lo mejor los orígenes del arte parten de esa forma, en cuanto a que tenía que ser espontáneo, sin reglas. Posteriormente, llegada, no sé, por decir un momento histórico, la era de la razón, la ilustración, el renacimiento, el arte pasa a ser ahora desde un enfoque racional, ¿no? Y lo intuitivo se deja atrás para pasar a ser ahora racional, ¿no? Pero todo tenía que estar estructurado conforme a reglas. Posteriormente llega el barroco y desde un enfoque dialéctico se sustenta nuevamente el arte como un arte pasional, como un arte intuitivo, un arte totalmente contrario a la razón, ¿no? Con el devenir del tiempo, con los pasos de los años, llega nuevamente la época neoclásica y nuevamente resurge esa idea o ese hecho de la razón. Entonces estamos hablando que la historia se va desarrollando, el pensamiento se va desarrollando en función de una dialéctica, ¿no? De pensamientos encontrados.
Entonces, y así se van desarrollando diversos discursos, diversos fenómenos o diversos hechos a lo largo de la historia. Y lo que plantea Hegel y Marx es que precisamente el desarrollo de la historia, el desarrollo de la humanidad, se sustenta en esta dialéctica que poco a poco o que contrariamente va haciendo que se desarrolle la vida en el planeta, ¿no? La vida en el pensamiento. Bueno, pues así parte, ¿no? Partimos de esta idea fundamental de Hegel y Marx. Ahí está esta parte que dice estructuralismo, porque básicamente estamos hablando de un pensamiento racional, no más que estructuralista. Posteriormente, ya llegada la primera mitad, finales de la primera mitad del siglo XX, o comienzos de la segunda mitad del siglo XX, va a haber una serie de pensadores franceses, ¿no? Un grupo de pensadores importantes como abanderados por Lacan y además por Derrida, Lévi-Strauss, Michel Foucault, que van a plantear algo diferente a lo que planteaba Hegel y Marx con esta idea de que la historia surge a partir de esta dialéctica. Ellos plantean o buscan una nueva manera de interpretar la realidad, alejada de esos principios anteriores, y cuestionan las jerarquías implícitas de las oposiciones. ¿A qué me refiero yo? A que justo en una dialéctica, en algún momento un discurso va a tener más poder que el otro, y cuando un discurso tiene más poder que el otro, pues entonces ahora se toma como hecho y como realidad el discurso de mayor jerarquía, ¿no? Y el que tiene menor jerarquía pues pasa a un segundo plano, ¿no? Entonces, siempre esta idea hegeliana de la dialéctica va a hacer que haya una jerarquía, ¿no? Va a haber una centralidad de pensamiento. Cuando en el común de la gente una forma de pensar adquiere más fuerza, entonces eso se vuelve verdad y por tanto se vuelve una nueva realidad. Y ese pensamiento adquiere una mayor jerarquía. Bueno, pues estos filósofos franceses plantean o están opuestos a esa manera de interpretar la realidad. Ellos dicen, no puede ser que haya jerarquías, ¿no? A partir de esa idea, de ese pensamiento, es que surge una manera de analizar la realidad desarrollada por Jacques Derrida. Jacques Derrida plantea la deconstrucción como una manera de interpretar la realidad, ¿no? En este caso, la evolución del pensamiento. Lo que hace Derrida es cuestionar esa secuencia entre orden, subordinación, jerarquía y centralidad, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? En que a él no le interesa o está contrario a la idea de pensar una, de que hay una dialéctica y otra, seguido de que hay una dialéctica de pensamientos, por ejemplo, volviendo a este ejemplo entre el uso de la razón y la intuición, él está en contra de que haya un enfoque dialéctico, porque el hecho de que haya un enfoque dialéctico va a hacer que en algún momento uno de los dos se subordine al otro y por tanto uno tenga mayor jerarquía y mayor centralidad. No está en contra de eso. Entonces plantea una ruptura de un concepto único y dominante. Plantea el hecho de que haya una nueva interpretación de las cosas. Él lo que nos dice Derrida es que dice, planteando de esta idea en el que hay dos conceptos contrarios, en lugar de que nos vayamos por el que tenga, digamos que más fuerza o el que en el discurso de la mayoría de las personas tenga mayor fuerza, planteémonos como una posibilidad el otro discurso, planteémonos como una verdad también el otro discurso y abrámonos a nuevas posibilidades, ¿no? Eso es lo que plantea Jacques Derrida. Entonces, no tenemos que estar subordinados a un hecho solamente, a aquel el que tenga más fuerza, sino tenemos que darle apertura al otro, al contrario, al que está subordinado, al que tiene, el que en la mayoría de las personas piensan que tiene menor fuerza, ¿no? Abrámonos la posibilidad a que ese discurso tiene una mayor, que puede ser una posibilidad como una verdad, ¿no? Entonces, esto realmente viene a cambiar mucho la manera de pensar en torno a la vida.
Porque ese simple hecho que a lo mejor nosotros pensamos, bueno, ¿y eso a mí en qué me va a servir? Va a hacer que se abran nuevas posibilidades en el discurso, ¿no? Y que, bueno, más adelante Jean-François Lyotard, otro filósofo francés, también va a retomar por parte de los postestructuralistas para, digamos que, sintetizar ese pensamiento, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Lyotard? Es que, bueno, Lyotard escribe un libro que se llama La posmodernidad explicada a los niños, donde Lyotard decreta, a partir de un breve discurso, la muerte de los grandes relatos, ¿no? La muerte de las grandes verdades, por así decirlo. ¿Cuáles son estos grandes relatos? Bueno, él los plantea que son cuatro. Uno, el relato cristiano, donde nos dice que la finalidad del relato cristiano, todos los cuatro relatos tienen una finalidad última, no un deseo por llegar a un punto de exaltación y que tiene que ver con varios aspectos. En el caso del relato cristiano, pues la finalidad última del relato cristiano es de que el hombre va a vivir de una manera eterna al lado de Dios, después de que haya resucitado, en fin, es como que la finalidad última. Y ese es uno de los grandes relatos. El segundo relato que plantea Lyotard es el del iluminismo, ¿no? Esta idea de que la razón va a ser lo más importante de todo, de que cuando nuestro pensamiento se sustente en la razón, estaremos encontrando una verdad absoluta y esa verdad a su vez nos hará felices, nos hará plenos, ¿no? Entonces, acá lo más importante para este segundo relato va a ser entonces el conocimiento y la razón. El tercer relato es un relato marxista, donde nos habla Marx evidentemente de este triunfo del proletariado, ¿no? El proletariado sobre la burguesía. Primero nos habla de que la burguesía le da sustento y origen al proletariado y posteriormente que para llegar y a alcanzar una plenitud total en la vida del hombre, el proletariado tendrá que tener un triunfo sobre la misma burguesía, ¿no? Y entonces los derechos laborales, los derechos de las personas, digamos que serán democráticos, igualitarios, y entonces de esa forma es que se podrá vivir una plenitud total en el ser humano, ¿no? Ese es un tercer relato que plantea Lyotard. Y un cuarto relato, pues es este relato capitalista, donde igual la finalidad última es el desarrollo del ser humano a través del capital, a través de la economía, a través del libre mercado, ¿no? Entonces, este relato capitalista plantea que cuando la economía se sustenta en este enfoque globalizante, bueno, pues se va a haber un desarrollo económico y por tanto en algún momento va a haber un desarrollo del ser humano, ¿no? Todos buscando la misma finalidad, que es la plenitud total del hombre, ¿no? Entonces, digamos que esa es en la parte en la que convergen estos cuatro relatos. Bueno, lo que dice Lyotard es que va a haber una muerte, de que ya no existen esas verdades, de que obviamente si nos ponemos a pensar de que él está embebido en esta idea de la deconstrucción planteada por Derrida, donde no solamente debe de haber una jerarquía de pensamiento y una sola manera de interpretar la realidad. Entonces, lo que dice Lyotard es que si estamos de acuerdo con lo que plantea Derrida, de que no hay una sola verdad, entonces tendríamos que coincidir en que ya los discursos, estas verdades que han existido a lo largo de la historia del hombre, o los más importantes, pues no tienen ningún sentido tenerlos, ¿no? Porque a final de cuentas, estos grandes discursos surgieron de esa dialéctica de Hegel, en donde en función de los opuestos, por ejemplo, en el caso del cristianismo, entre la vida y la muerte, surge esta idea del cristianismo entre que la vida después de la muerte va a ser más importante. Entonces, surge ese discurso a partir de esa dialéctica. El iluminismo, pues surge también en función de esa dialéctica entre la razón y el pensamiento, entre la razón y entre el desconocimiento, ¿no? Donde evidentemente el uso de la razón va a triunfar por encima de su opuesto, que tiene que ver solamente con ese aspecto intuitivo. Y así nos vamos igual con el pensamiento marxista y el capitalista,
todos los discursos surgen a partir de una dialéctica, ¿no? Donde uno de los dos discursos va a tener una mayor fuerza. Entonces, sí caímos en la cuenta de lo que dice Derrida, de que no la historia se ha equivocado en el hecho de plantearse solamente de que existe un mayor discurso o que existe un único discurso, y que en función de ese discurso se ha construido la historia, pues entonces si Derrida plantea esa posibilidad y coincidimos con esa posibilidad, entonces estaríamos hablando que esos cuatro discursos, así como otros más, no tienen ningún sentido, ¿no? No tendría ningún sentido de existir. Entonces, lo que plantea Lyotard como una síntesis de este pensamiento postestructuralista es que la historia no totaliza, ¿no? Ya que es una fragmentación constante de hechos. O sea, no hay un solo discurso, no hay un único discurso, sino que son muchos. Es como si estuviéramos hablando de dialectos, no hay un solo idioma. La historia no puede totalizar el hecho de que las cosas son así y punto. No, estamos hablando de que la historia es una serie de fragmentos que existen en diversos lugares, en diversas épocas, ¿no? Entonces, por tanto, no podemos hablar de un solo discurso totalizante, sino que es una fragmentación constante de diversos discursos. Eso es la historia, no es uno solo, ¿no? Eh, Lyotard lo que plantea es que esta idea o este nuevo pensamiento se relaciona directamente con una democracia liberal, ¿no? Por eso es que este pensamiento postestructuralista, donde existen diversos enfoques, donde hay diversas características, donde hay diversas posibilidades, se relaciona mucho con la democracia, se relaciona mucho con, hoy en día se relaciona, por ejemplo, con este movimiento feminista, ¿no? Donde tendríamos que abrir posibilidades a una democracia de pensamiento, a donde hay una igualdad de circunstancias en todos los rincones, ¿no? Donde el hombre es tan importante como la mujer. Entonces, este discurso postestructuralista se relaciona mucho con la multiculturalidad, ¿no? Con una democracia liberal. No así, por ejemplo, el discurso de Hegel y Marx, donde existe una totalidad, una categoría totalitaria, ¿no? Donde siempre hay uno que triunfa por encima del otro. Ese discurso se relaciona mucho con el estado totalitario de la Unión Soviética. Por eso es que uno se relaciona con un momento y otro con otro momento. Hoy en día estamos en una etapa posmoderna. Bueno, estábamos en una etapa posmoderna, porque esta manera de pensar que les estoy comentando, donde no hay una sola forma totalizante de ver la realidad, pues a partir de un hecho que surgió en Estados Unidos con la caída de las Torres Gemelas, pues tira por la borda ahora esta idea de la no totalización, de que no existe un discurso totalizador. ¿Por qué tira por la borda este fenómeno, este suceso que pasa en Estados Unidos con la caída de las Torres Gemelas? Porque el día que sucede, estamos hablando que fue un hecho mundial, totalizante. Ese hecho sí no podemos decir que fue fragmentado, de que fue aislado en Estados Unidos. Sí fue en Estados Unidos, físicamente hablando, pero fue un enfoque radical globalizante, un hecho que impactó a la estructura mundial. Entonces, esta parte de fragmentaria que planteaban los postestructuralistas, pues se viene abajo ahora nuevamente y resulta que sí había un enfoque totalizante, que sí puede haber un enfoque totalizante, que sí puede haber un hecho jerarquizante, ¿no? En este caso, por ejemplo, la dialéctica entre el occidente y y el Medio Oriente, básicamente, ¿no? Entre que uno triunfa sobre el otro, entre que un discurso tiene mayor poder que otro, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos a este enfoque dialéctico
planteado por Hegel y en donde efectivamente resulta que sí hay un hecho totalizante, ¿no? Entonces, estamos hablando de diversos fenómenos. ¿Y por qué es para mí importante que se comprenda un poco acerca de estos fenómenos filosóficos o estos enfoques filosóficos de ver el desarrollo de la vida? Bueno, pues porque este hecho va a trastocar la arquitectura. ¿No? Va a trastocarlo y va a reconfigurar la arquitectura. Este hecho de que no hay un enfoque lineal totalizante de los postestructuralistas, sino que hay muchas interpretaciones, de que hay muchas posibilidades, de que se puede deconstruir la historia para identificar otras opciones y no solamente aquel discurso que más ha tenido poder en la vida. Eh, entonces, eso también se va a transpolar a la arquitectura. Incluso Derrida va a colaborar con arquitectos importantes que se constituyen como las puntas de lanza de la arquitectura deconstructivista, como Bernard Tschumi, uno de ellos o uno de los más importantes, ¿no? Él va a colaborar con estos arquitectos para plantearles este enfoque y ellos lo van a recibir para construir una nueva manera de hacer arquitectura donde ya no hay una jerarquía, donde ya no hay estructuras centralizadas, donde ya no hay un eje que rija la distribución, donde ya resulta que hay muchas posibilidades, donde ya no hay simetría, donde ya no hay jerarquía, donde ya todos los componentes tienen el mismo poder, donde todos los aspectos tienen la misma relevancia. Entonces, la arquitectura cambia y entonces podemos hablar que la arquitectura supramoderna, que es donde se enmarca o que retoma estos conceptos filosóficos del postestructuralismo, es cuando ya hace un cambio de ese modelo que hemos estado comentando, clasicista, donde hay jerarquía, donde hay linealidad, donde hay centralidad, hacia un modelo romántico, por así decirlo, donde entonces ahora sí ya todo se deja ir hacia lo intuitivo, ¿no? Hacia posibilidades diversas, contrarias a ese enfoque clásico, porque ahora ya no hay jerarquía, porque ya no hay dirección, donde ya no hay centro, ya el enfoque se vuelve heterogéneo. Por eso es que hay un cambio y podemos decir que la arquitectura de la supramodernidad que se casa con estos enfoques filosóficos, ya tiende a un enfoque contrario al enfoque clasicista. Pero bueno, estas partes, estas características y estas tendencias que se van a desarrollar en torno a la supramodernidad, la vamos a ver en un siguiente capítulo, ¿no? En una siguiente video sesión. Espero se haya comprendido un poquito acerca de la evolución del pensamiento y de su relación directa con la arquitectura y de por qué es importante, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, relacionamos también esta idea de Hegel y Marx entre esta esta dualidad de conceptos, lo podemos relacionar perfectamente con la arquitectura racionalista, ¿no? Donde siempre debe haber una centralidad, una linealidad, un enfoque homogéneo, donde la función cobra un importante sentido, ¿no? Digamos que sustentado en la razón. Y por el contrario, como les comentaba yo, los supramodernos, los arquitectos contemporáneos se relacionan mucho con este otro enfoque, donde ya no es importante la linealidad, la jerarquía, incluso la función, ¿no? Esta dualidad forma o función, si la tratamos en torno a este enfoque derridiano de que uno no debe de ser más importante que el otro, sino ambos tendrían que tener cierta capacidad de relevancia, bueno, pues entonces el resultado es esta arquitectura deconstructivista, ¿no? Donde ya no hay una jerarquía muy evidente, sino que hay muchas jerarquías, ¿no? Bueno, pues entonces lo dejamos y continuamos con una siguiente sesión. Estén atentos. Muchísimas gracias. Hasta luego.